Ejercicio nos preguntan cuál sería el volumen de un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Eso significa CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. Si es que se ocupa un volumen de 255 centímetros cúbicos a 25 grados Celsius y con una presión de 85 kilopascales. Ya, vamos a partir aquí con el tema de los datos que nos da el ejercicio. Entonces tenemos primero nos dan un volumen que es de 255 centímetros cúbicos y por convención vamos a dividirlo en 1000 para poder pasarlos a litros y nos va a quedar como 0,255 litros. También nos dan una temperatura de 25 grados Celsius. Ojo que estas no son las condiciones normales, sino que nos están dando condiciones, otro tipo de condiciones acá. Y dijimos que más 273,15, esto sería 298,15 Kelvin y una presión de 85 kilopascales. Y esto va dividido en 101,30 y algo. Y a ver, lo calculo al tiro. Eso no está ya. Atmósfera. Entonces, vamos a ver que por la ecuación de la ley de los gases ideales, vamos a tener aquí que la presión total va a ser igual a el número por el volumen, va a ser igual al número de moles por R por T. Entonces, teniendo esto, nosotros tenemos acá la presión total, también tenemos el volumen, la R obviamente, y T. Nos falta el número total de moles. Entonces vamos a despejar y vamos a tener que el número total de moles es esto, como esto está multiplicando acá, para despejar pasa dividiendo, vamos a tener que va a ser la presión total por el volumen entre R por T. Entonces, vamos a sustituir aquí, vamos a tener la presión es de 0,839 atmósfera por el volumen que 255 litros. Ahí se cambia esta cosa. Dividido en R, que es 0,082 atmósfera por litros dividido en mol por Kelvin. Por la temperatura, que son 298,15 Kelvin. Y aquí vamos sacando las unidades que se pueden simplificar. Y toda esta cosa lo metemos a la calculadora y nos va a dar aproximadamente 0,00 de nuevo 87, no, aproximamos aquí 88 y la unidad acá es mol porque esto es dividido en, esto va a quedar 1 dividido en 1 dividido en mol. Entonces este mol pasa para acá. Entonces nos va a quedar la unidad de mol. Y aquí tenemos entonces el número total de moles, lo cual nos va a servir para poder calcular el volumen en condiciones ideales de temperatura y de presión. Entonces, vamos a decir que las condiciones normales es donde la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 273,15 Kelvin. Entonces tenemos el volumen que es el mismo, que no cambia, y lo mismo también con el número total de moles que fue lo que calculamos. 0,0088 mol. Entonces vamos a tener nuevamente que la presión total va a ser igual a, aquí antes vamos a poner el volumen
para seguir igual la misma ecuación anterior. Vamos a tener entonces acá que estamos buscando este nuevo volumen. Perdón, acá le puse un volumen de 200, 0, eso no va, porque eso es lo que tenemos que encontrar. Pero vamos a tener entonces que el volumen va a ser igual al número de moles por R por T entre la presión total. Y ahora nada más nos queda reemplazar. Vamos a tener entonces que el volumen va a ser igual a 0,0088 mol por 0,082. Ahora sí. Atmósfera en litros por Kelvin por 273,15 Kelvin. Y todo esto va a estar dividido en una atmósfera. Entonces el volumen, a ver, primero vamos con las unidades. Se va a ver la mol con este, estoy con el Kelvin, la atmósfera aquí arriba y nos queda litros. Entonces todo esto en la calculadora nos da aproximadamente 0,196 y la unidad es litros. ¿Ya? Entonces, esta sería la respuesta final para el ejercicio número 3. En el siguiente ejercicio, que es el 5, nos piden calcular la presión total en atmósfera cuando hay una mezcla que contiene 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de argón en un recipiente de 3 litros a 27 grados Celsius. Y después nos pregunta cuáles son las presiones parciales de los dos gases. Entonces, primero vamos a partir por lo que es la presión total. Sabemos que primero, antes de eso, vamos a poner los datos. Tenemos entonces 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de argón, un volumen de 3 litros y una temperatura de 27 grados Celsius. Y eso más el 273,15 más 27 son 300,15 Kelvin. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Ya. Vamos a tener entonces que P por V es igual a NT por R por T. Y la presión vamos a tener que va a ser igual a esto. Esto pasa dividiendo. Y este dato lo tenemos. Este también, este también. No tenemos este porque debemos calcularlo. Y tampoco tenemos este otro. Pero tenemos las masas de la cantidad de materia que hay de cada uno de los gases. Y tenemos las masas. Y recordando la materia anterior, sabemos que la masa molar, por ejemplo, del hidrógeno es la cantidad de masa dividido en mol. Entonces, nosotros podemos decir también que el mol va a ser igual, este pasa para allá, este pasa para acá, va a ser igual a la masa dividido en la masa molar. Y por ejemplo, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo mol por 2. Entonces son 2 gramos mol. Y del argón está solito, así que simplemente es 39,95 gramos mol. Con esto entonces nosotros podemos ver que N mol es N, ¿cierto? Entonces vamos a tener
la cantidad de moles del hidrógeno, podemos decir que va a ser la masa, que en este caso es 1 gramo, dividido en la masa molar, que son 2 gramos. Esto se nos va y eso nos queda en 0,5 mol. Luego tenemos la masa, perdón, el número de moles del argón. Tenemos que son 8 gramos en 79,95 gramos mol. Suma los gramos y esto nos queda en 0,2. Entonces aquí ya tenemos un NT, porque nosotros podemos sumar estos dos y nos va a dar 0,7 mol. Entonces aquí tenemos nuestro NT para poder calcular la presión total. Ahora vamos entonces a trabajar. Tenemos que NT, a ver, la ecuación era P es igual a NT por R por T entre P. Entonces tenemos los N que recién calculamos, mol por 0,082 atmósfera litros mol Kelvin, por la temperatura que habíamos dicho que eran 300,15 Kelvin, y todo esto dividido en el volumen que era 3 litros. Entonces vamos a ver. Tenemos acá el mol que se nos va aquí, el litros de acá, el Kelvin de acá, y todo esto en la calculadora nos da que la presión total va a ser igual a 5,74 atmósferas. Aquí tenemos entonces la respuesta de la presión total. Y recordando que antes habíamos usado una fórmula para la presión parcial, que era con la presión total, tenemos entonces que la presión parcial partamos con el hidrógeno, es igual a la fracción molar del hidrógeno por la presión total. Ahora, la fracción molar de A, que en este caso es hidrógeno, es igual al número de moles de hidrógeno dividido en NT. Y dijimos anteriormente que los de hidrógeno eran 0,5. Entonces va a ser... Ay, me equivoqué aquí. Ya no importa. 0,5 mol dividido en 0,7 mol. Y esto da 0,5 dividido en 0,7. Tenemos que X del hidrógeno, la fracción molar, va a ser 0,714. Entonces, la presión parcial del hidrógeno va a ser 0,714 por 5,74. Y eso nos da... Esto es atmósfera, ojo ahí. Nos da en la calculadora 4,1 atmósfera. Y lo mismo vamos a hacer para la presión del argón. Y voy a poner oxígeno, porque siempre trabajamos con oxígeno, pero es el argón. Esto va a ser la fracción molar del argón por la presión total. Y habíamos visto que eran 0,2 moles. Tuvimos un error aquí. Ya, lamentablemente no pude arreglar acá esto, así que vamos a hacerlo de nuevo entonces, dividido en NT. Y esto habíamos dicho que era 0,5 mol dividido en 0,7 mol. Se nos van las unidades y eso nos va a quedar 0,5 dividido en 0,7
nos va a dar que la fracción molar del hidrógeno es 0,714. Y hagamos entonces aquí el reemplazo. Vamos a poner que eso es la fracción molar por la presión que habíamos dicho que es 5,74 atmósfera. Y eso nos va a dar por 5,74, 4,1 atmósfera. Ahí tenemos entonces la presión del gas. Quedó un poquito feo eso. Ahí sí. Y ahora con el argón. Vamos a tener que la fracción molar del argón por la presión total va a ser igual a la presión parcial. Entonces vamos a tener aquí N del argón dividido en NT. Y esto es 0,2 mol entre 0,7. Mol se nos va. 0,2 dividido en 0,7 nos da que la fracción molar del argón es 0,2 dividido en 0,7, 0,286. Eso no tiene unidad, entonces vamos a ver que la presión del argón 0,286 por 5,74 atmósfera por 5,74, 0,286 por 5,74. Nos da que la presión parcial del argón es 1,642 atmósferas. Y esa entonces es la presión parcial de cada uno de los gases. Y la presión total la habíamos calculado ya anteriormente.